Número 1. Burundi. Ubicado en el corazón de África Oriental, ostenta la triste realidad de ser el país más pobre del mundo, con un PIB per cápita de apenas 280 euros por habitante. Esta condición extrema azota a casi el 65% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. La economía de Burundi depende en gran medida de la agricultura, la cual se encuentra a merced de las sequías, las plagas y las fluctuaciones del mercado. A esto se suma una larga historia de inestabilidad política y conflictos violentos, lo que ha obstaculizado el desarrollo económico y social. La corrupción generalizada en el sector público, sumada a una infraestructura deficiente y un acceso limitado a servicios básicos como la salud y la educación, completan el panorama desolador que caracteriza a este país. Como consecuencia de esta situación, Burundi enfrenta graves problemas de hambre e inseguridad alimentaria, con más de la mitad de su población sufriendo de esta problemática. El retraso en el crecimiento infantil, la alta tasa de mortalidad infantil y materna y la baja tasa de alfabetización son solo algunos indicadores del impacto devastador de la pobreza en este país. Número 2. Sierra Leona. Situada en la costa occidental de África, se encuentra lamentablemente entre los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de apenas 429 euros por habitante. Esta realidad afecta a más del 75% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. La economía de Sierra Leona básicamente es la agricultura, la cual es altamente vulnerable a los choques climáticos, las plagas y la baja productividad. A esto se suma una larga historia de guerra civil y conflictos. La inseguridad alimentaria crónica, el hambre y la desnutrición son generalizados, especialmente entre los niños. El acceso a la salud y la educación es deficiente, con altas tasas de mortalidad infantil y materna, y una baja tasa de alfabetización. La falta de oportunidades económicas y la prevalencia del desempleo alimentan un ciclo de pobreza que parece interminable. Número 3. Malawi. Un país sin salida al mar, ubicado en el sudeste de África, se encuentra entre las naciones más pobres del mundo, con un PIB per cápita de apenas 439 euros por habitante. Esta condición afecta a más del 50% de la población, que vive por debajo del umbral de la pobreza. En las zonas rurales, más de un tercio de los hogares dependen únicamente de la agricultura y la pesca, mientras que otro 25% la complementa con trabajos adicionales, principalmente agrícolas. Sin embargo, estos empleos mal remunerados son la principal fuente de ingresos adicional. La escasez de oportunidades y la estacionalidad de la agricultura de secano generan escasez de mano de obra en los picos de demanda y desempleo el resto del año. Número 4. República Centroafricana. La República Centroafricana, ubicada en el corazón de África, ostenta la triste realidad de ser uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de apenas 430 euros por habitante. Esta condición extrema azota a casi el 67% de la población, que vive por debajo del umbral de la pobreza. La grave crisis humanitaria en la República Centroafricana afecta a la mitad de sus 4.8 millones de habitantes. A pesar de la gravedad de la situación, solo el 32% de los fondos solicitados por la ONU para la crisis han sido recaudados. Más de 2 millones de personas sufren hambre, 65% de la población no tiene agua potable y 800.000 personas han sido desplazadas, ya sea dentro del país o a países vecinos. Número 5. Madagascar. Madagascar, a pesar de su belleza natural y potencial turístico, se encuentra atrapada en las garras de la pobreza extrema, con un 78% de la población viviendo con menos de $1.90 al día. El país enfrenta una realidad desoladora. La inestabilidad política, caracterizada por golpes de Estado y violencia desde su independencia en 1960, ha sido la principal causa de su atraso. Esta inestabilidad ha generado corrupción, desanimando la inversión y la ayuda internacional, lo que a su vez ha lastrado el crecimiento económico. La baja densidad poblacional y la lejanía del país también han contribuido a su falta de desarrollo. La agricultura, principalmente el cultivo de vainilla y café, es el sustento de la mayoría de los habitantes. Sin embargo, la región es altamente vulnerable a desastres naturales que destruyen los cultivos y la infraestructura, inhibiendo aún más las fuentes de ingresos ya inestables. Un informe de 2015 revela que solo el 15% de la población tiene acceso a la electricidad y que la malnutrición severa afecta a casi la mitad de los niños. Número 6. Somalia. Somalia, en el Cuerno de África,
ha estado sumida en la violencia durante décadas. El principal desafío del gobierno actual es combatir el grupo insurgente islamista Al-Shabaab, que busca establecer un estado independiente. Esta violencia, junto a la vulnerabilidad de la sequía, probablemente impedirá el crecimiento del país, convirtiéndolo en el más pobre del mundo en 2026. A pesar del panorama sombrío, hay algunos indicios positivos. Al-Shabaab se ha alejado de los centros poblacionales. Un nuevo presidente asumió el cargo en 2022 en una transición pacífica. Además, se inauguró una nueva terminal de contenedores en el puerto de Berbera, en la República de Somalilandia, impulsando el comercio. Sin embargo, la inestabilidad política, la violencia, la sequía, la inflación, un clima empresarial adverso y las bajas tasas de vacunación seguirán frenando la economía. La falta de reconocimiento internacional de la Somalilandia también limita su potencial económico. Número 7. Sudán del Sur. A pesar del acuerdo de paz de 2018 que puso fin a la guerra civil, la economía de Sudán del Sur sigue siendo frágil. La inseguridad alimentaria, la depreciación de la moneda, las consecuencias de la guerra en Ucrania, las interrupciones del suministro y las inundaciones azotan a la población, que en su mayoría enfrenta una grave situación. Las elecciones previstas para finales de 2024 son un factor clave a tener en cuenta. La tensión entre el presidente Kiir y el vicepresidente Machar, antiguos enemigos en la guerra civil, podría desestabilizar el país. La dependencia del petróleo, que representa casi la totalidad de las exportaciones y el 90% de los ingresos del gobierno, hace que el país sea altamente vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo. Además, la población depende en gran medida de la ayuda humanitaria internacional. Número 8. Níger. Níger, uno de los países más pobres de África, se enfrenta a una grave crisis alimentaria debido a la escasez de lluvias y el elevado precio de los alimentos. Esta situación ha dejado a millones de familias sin acceso a la alimentación básica, poniendo en riesgo la vida de 1.2 millones de niños, de los cuales 378.000 podrían sufrir malnutrición severa. La sequía ha devastado los cultivos y ha provocado la muerte de ganado, lo que ha agravado la situación de inseguridad alimentaria. Los campesinos han vuelto a plantar con la esperanza de una mejor cosecha, pero la falta de reservas y el consumo de frutos tóxicos, como el ansa, por parte de la población más vulnerable, son señales alarmantes de la desesperación que vive el país. Número 9. Mozambique. Mozambique, a pesar de su belleza natural, se encuentra entre los países más pobres del mundo, con un 64% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza en 2020. La nación depende en gran medida de la ayuda exterior para su funcionamiento. La agricultura, de la que depende el 80% de la población, es altamente vulnerable a los desastres naturales, lo que dificulta aún más su desarrollo. La crisis de la deuda de 2016, los ciclones de 2019, la pandemia de COVID-19 y los conflictos armados en el norte han agravado la situación, creando serios obstáculos para el progreso del país. En respuesta a estos complejos desafíos, Suiza implementa un enfoque integral que combina la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y la política de paz. A nivel local trabajan con las comunidades, concentrando su ayuda en el norte del país. El programa actual, 2022-2025, se centra en mejorar el acceso a servicios básicos, generar empleo y aumentar los ingresos de la población. Número 10. Liberia. Fundada a mediados del siglo XIX como refugio para esclavos liberados de Estados Unidos, Liberia, uno de los estados más antiguos de África, enfrenta un arduo camino hacia el desarrollo. Con una población de poco menos de 4.2 millones de habitantes, el 83% vive por debajo del umbral de la pobreza. Las dos devastadoras guerras civiles entre 1989 y 2003 dejaron profundas cicatrices en el país. Un rayo de esperanza llegó en 2005, con la elección de Ellen Johnson Sirleaf, la primera presidenta democrática de África. Sin embargo, la epidemia de ébola de 2014 asestó un nuevo golpe a la economía liberiana, hundiéndola aún más hasta que el país fue declarado libre de la enfermedad en 2016. A pesar de los desafíos, Liberia ha demostrado una notable resiliencia. La lucha contra la pobreza extrema, la reconstrucción de la infraestructura y la búsqueda de la paz y la estabilidad son prioridades absolutas.